Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vamos a Platicarte. El día de hoy estamos en nuestro festejo por el primer año de transmisión del programa Vamos a Platicarte. Y como un regalo muy especial, no solo para el programa, sino también para toda la gente que nos ha seguido muy agradecidos este año, pues nuestro invitado de festejo es Sebastián Escultor, que pues es uno de los artistas con más presencia en el mundo y con más fuerza, y pues para mí es el gran maestro que nos ha ido enseñando cómo desde los estudios más importantes y de empezar de cero hasta llegar a ser este reconocimiento a nivel mundial, y sobre todo el escultor más reconocido en México, en su país, que lo vio crecer y que le ha dado todo el apoyo. Así es que muchísimas gracias, Sebastián, que nos has permitido estar aquí en tu taller, en tu fundación, y poder tener esta entrevista de festejo que andamos. No, hombre, que ya, ahora sí me siento muy importante, ¿no? No, muchas gracias por invitarme. Yo con mucho gusto. Empezamos, tú pregúntame y yo te contesto. Me parece muy bien, pues yo encantada. La primera pregunta es, ¿qué te llevó a ti a estudiar arte? Bueno, esto es como de origen, es como de nacimiento prácticamente. Desde que tengo uso de razón, yo tenía interés por lo pictórico, lo escultórico, lo plástico, por crear cosas, hacer objetos, desde niño. Eso es una vocación. Y se convirtió en una vocación inquebrantable. Si no hubiera sido inquebrantable, pues no estaría yo aquí, porque yo tengo que agradecerle al niño y al adolescente que me trajo acá por la voluntad de ser o de hacer y de formarse. Yo vengo del norte, de una ciudad que es muy importante, ahorita vas a entender por qué es muy importante. En esa ciudad han nacido varios artistas y uno de los fundamentales es Siqueiros. Okay. Ahí nació David Alfaro Siqueiros, entonces es un pueblo importante, ¿no? Claro, sí. Y tuve la suerte de nacer yo también ahí, Camargo, Chihuahua. Y se enojan mis paisanos porque le digo pueblo, porque debo de decirle ciudad. Ok, ya hoy ciudad. Entonces, ahí nací y Camargo ha dado artistas importantes en diferentes disciplinas. Lucha Villa nació ahí, Aaron Hernán nació ahí, y muchos otros tantos como este hombre de la ópera, Roberto Bañuelas. Tenemos un cantante de ópera que es José Luis Ordóñez. O sea, hay muchos creadores, Alma Delfina, Socorro Bonilla, María Sorté. O sea, el agua del río llevaba algo. Absolutamente. Entonces Camargo es tierra de artistas. Pues, muy ¿no? bien. Empezando por ahí. Entonces desde niño yo ya traía la marca y la intención y la vocación. Y fue inquebrantable porque no fue fácil. Yo me vine a México a los 16 años, sin nada. Llegué a México sin un 5, sin nada de nada, es en serio, como niño de la calle, pues, ¿no? Con una mano delante y otra detrás. Sí, me quedaba a dormir en la calle, pero luego me fui a San Carlos y me quedé a dormir en San Carlos de Trampa, y ahí viví por 3 años. O sea, tú viniste a México expreso a estudiar arte. Arte, absolutamente, a volverme Sebastián, a hacerme famoso, a ir por el mundo, porque yo tuve una gran ayuda moral, emocional y a veces económica de una maestra. Mi maestra de inglés vio mi capacidad plástica y me empezó a meter en la cabeza que yo no debía de quedarme en Camargo, y me provocó a que me saliera de Camargo. Ella se llamaba Enriqueta Visconti, entonces era de origen italiano, entonces tenía una cultura diferente a la gente en general de mi pueblo.
más mundo, más visión, Sí. una cultura pues, italiana, más europea, y sí me contó todo lo que debía yo de hacer para irme al mundo, a Italia, a Roma, a París, a América Latina. O sea, me metió en la cabeza una pasión y un amor por llegar a ser, ¿no? Que me decía, pues tienes con qué, vete de aquí, casi me decía, lárgate pues, ¿no? Y le hice caso, me la creí, pero también tuve una madre extraordinaria que me enseñó muchas cosas. Ella me enseñó a pintar flores al óleo sobre vidrio, o sea, muchas cosas de tipo artesanal, creativo, ¿no? Me enseñó incluso a cortar ropa, camisas o pantalones, vestidos, pues, ¿no? De tal manera que muchos años después yo también he realizado moda, ¿no? Wow. Un poquito como reconocimiento y homenaje a mi madre, ¿no? A grandes rasgos te puedo decir que yo ya traía una vocación, que yo ya sabía muy claro que quería, porque tuve esa ventaja de tener a mi lado, cerca, quien me provocara y quien me platicara, que me contara, que me emocionara y que me dijera que era el mundo de lo plástico, ¿no? Y que te impulsara a vivir por ese mundo, porque si te ven una vocación y no te empujan, ahora no, sí que hay un gran pues, error. te puedes quedar ahí eternamente, pero aquí fuiste empujado. Sí, hay un gran error en familias que lo que les interesa es que sus hijos ganen dinero y sean muy ricos, y entonces les dicen, no, si vas a ser pintor te vas a morir de hambre. Pero sobre mí estaba más fuerte la vocación y no me importaba morirme de hambre, nunca. Y nunca dejé mi profesión, porque eso no me importaba. Y todo llegó solo. O sea, yo no he sufrido, a mí me ha ido muy bien, he ganado dinero, he ganado fama, he viajado por todo el mundo. Lograste viajar por todas las ciudades que te dijo tu maestro. Exactamente, sí. Qué Y además de todas las obras que me contaban de los italianos, del Renacimiento, de los franceses, de Europa en general, pues llegó un momento en que fui a verlas y fue maravilloso porque se me concedió, ¿no? Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste en México estudiando y buscando ese camino para llegar al punto de encontrar tu estilo tan geométrico, tan especial? Porque cuando tú empezaste a trabajar eso, aquí en México no se tenía... No, lo que pasa es que es como una película que ya existía, que yo nada más la iba actuando y viviendo, ¿no? Todo se dio por mi destino y el destino pasó por enfrente y yo lo iba atrapando, ¿no? Fue duro porque tenía que ser duro, fue suave porque tenía que ser suave, y si fue duro, yo no lo sufrí, lo aprendí y fue una experiencia, no un sufrimiento. No sé si para mí, cosas que me pasaron jamás fueron como frustraciones o haber perdido algo. Al contrario, gané la experiencia y fui adelante. Y gracias al adolescente y al niño y al adolescente, ¿no? Que tenía una fuerza y un carácter para seguir, ¿no? Entonces, pues, por eso estoy acá. Y como que ya estaba dictado el destino. Pero no creas que me fue muy bien, es toda una película extraordinaria. Yo tuve muchos momentos muy difíciles. Estoy operado del corazón desde los 14 años. A los 14 años. Entonces yo pensé que me moría y fue muy, muy complicado, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de vivir y seguir adelante. Y aquí estoy, pues desde los 14, imagínate, ya llovió. Y luego estuve en el movimiento del 68 y estuve en el campo militar número 1, detenido. O sea, esa es otra historia. Y así me han pasado cosas fuertes y también cosas sublimes, ¿no? Entonces, pues una vocación así es, ¿no? No la puedes perder. Si es inquebrantable hasta la muerte, ¿no?
¿Cuál pasa? Es como si volvieras a ver ese cuadro, es con otra perspectiva, con otra visión, y aunque es el mismo cuadro, no pasa de moda. Exactamente, ¿no? Y además te da nuevas posibilidades, no para que lo copies ni para que te lo fusiles, sino para que te alimentes y recrees algo en tu propia obra, ¿no? Que eso es algo que yo invito mucho a los alumnos, ¿no? Que vayan a todas las exposiciones, vean todos los libros, se empaten, porque en algún momento escuché a alguien que decía, es que yo no voy porque me influencia, no. Y al contrario, te llena para que salga lo tuyo, sí. O a lo mejor la interpretación de una obra, nada más que a lo mejor quien te dice eso tiene cierta razón en un sentido. Cuando un artista no es maduro, cuando no tiene un lenguaje ya logrado y poderoso, empieza a ver obra por todo el mundo y no se da cuenta, y hay una tremenda influencia y empieza a hacer las cosas como lo que vio, claro. Y cree que él está haciendo y creando. Eso sucede cuando no hay madurez en tu lenguaje. Cuando ya tienes un lenguaje y ya tienes madurez, puedes ver lo que quieras y beber de eso y meterlo en tu código y en tu lenguaje, ¿no? Y te va a enriquecer. Absolutamente. Sí, pues es que, y así es a lo mejor a veces las formas en las que nosotros nos podemos ir inspirando como artistas, porque yo creo que nuestra mayor influencia es la naturaleza. Entonces todo lo que vamos viendo en la naturaleza al final lo vamos a querer recrear de alguna forma. Es verdad. ¿Qué te inspira a ti? Pues me inspira la naturaleza, pero la naturaleza como a todos los artistas, la naturaleza total. Cuando hablo de naturaleza yo hablo de micro y macrocosmos, es de todo, y de la naturaleza humana y de la naturaleza verde, vegetal, de la naturaleza de lo inerte, de los minerales. Hablo de toda la naturaleza, ¿no? De la naturaleza animal, de los seres humanos. Todo es naturaleza, todo, los propios pensamientos, la propia creación es naturaleza. Entonces estamos rodeados de naturaleza, y si volteamos y sabemos observar y beber la naturaleza, eso te sirve para crear lo que yo llamo una especie de segunda naturaleza, que es la plástica, que es tu creación, ¿no? Y ahí entra estas formas que tú has creado. ¿En qué momento o cómo te surge a ti que tu obra sea, porque sea una mezcla geométrica con movimientos, un movimiento geométrico, ¿no? No sé si lo puedo expresar así. Es que mira, todo tiene también decía Matías Guerin, que no hay hijos sin padre en la naturaleza, en la vida, y es verdad. Pues uno como plástico, pues tiene que salir de un padre. Y entonces son las influencias, es la influencia de una obra, partes de algo. Yo partí muy emocionado de Henry Moore, pero luego me di cuenta que Moore había bebido del mundo prehispánico, entonces volteé a ver mi raíz. Y ya, con eso tuve, pero de repente tienes influencia de alguien y es porque estás inmaduro y lo tomas y lo transformas. Eso es absolutamente válido. Hay de aquel que toma algo de alguien y lo sigue haciendo siempre. No tiene madurez y no es un creador. Claro. Sí, porque cuando te puedes inspirar, pero sale tu creatividad y lo transformas en tu estilo, en tus formas. Sí, que es tu lenguaje. Sí. Pero cuando te quedas a seguir copiando, ver qué hacen los demás para hacer lo tuyo, pues al final no eres un artista creador. Yo iba a esto, a que en mi carrera yo soy un producto de las tendencias de mi momento, de los 60s, de finales de los 60s, que son el pop, el love, el cinetismo, cubismo. Y bueno, sí, el cubismo ya estaba, ¿no? Pero los fuertes en el momento mío era cinetismo, el pop, el love y el expresionismo abstracto.
Eso era lo que estaba muy fuerte en mi momento. Entonces, lo que yo hice fue beber del cinetismo. ¿Y cuáles eran los principios del cinetismo? No copiar lo que se hacía, sino lo fundamental, la participación activa del espectador y el movimiento. Eso era fundamental en el cinetismo. Entonces lo apliqué a mi visión, a mi lenguaje geométrico para hacerlos transformables. Y ahí empezó mi carrera, ¿no? Y de ahí partió, yo desde el cuarto año de primaria conocí los 5 sólidos platónicos, los 5 cuerpos regulares, y los trabajé y me emocioné y los analicé desde niño. Y luego me di cuenta ya estudiando que esos 5 cuerpos regulares, pues Platón los había analizado, ¿sí? En el Renacimiento los habían utilizado, Kepler los había utilizado, y así a través de toda la historia entraron en la geometría y en el desarrollo profundo de la geometría, ¿no? hasta llegar a la geometría no euclidiana, hasta llegar a matemáticos como Gauss o como Bolyai o como Lobachevsky, o incluso, ¿cómo se llama este hombre? Que analizó los 5 sólidos platónicos también. Bueno, ahorita te acuerdo. Euler, pues. Ok, todo esto para decir, bueno, la geometría fue mi medio para llegar a mi fin plástico, a lo que yo hago, a lo que yo soy, ¿no? Pues pareciera, ¿no? Que tú dijiste, bueno, vamos a hacer aquí los cubitos y todo, pero al final sí es un estudio bien profundo de todo lo que eran las técnicas y de todo lo que era la historia del arte que te lleva a esto. Sí, pero aparte, para poder hacer eso, no es nomás que se me ocurrió hacer unos cubitos, ¿no? Sino que yo tomé como medios científicos, tomé la cristalografía, el sistema regular, los planos y ejes de simetría, y los aprendí, los estudié, y luego tomé la función topológica de la cinta de Möbius para poderlas ligar y para poderlas mover. No fue un capricho así nomás, ¿no? Que queda en todo. Entonces, pues de ahí empezó, con mi propio lenguaje, con mis propias reglas, un sistema, ¿no? Que este sistema te lleva a hoy a tener este reconocimiento. Dime algo, ¿cómo brincas de todo esto que estás diciendo al expresar, o sea, a poder expresar tu obra en las monumentales? Bueno, la verdad es que yo también en mi vida te platicaba de una película. Todo va llegando como destino. Conozco a Matías Geritz, trabajo con él en arquitectura y me hace pues como diríamos, su asistente durante 22 años. Y viajé con él a muchos lugares con proyectos y con cosas. Entonces, pues esa es una escuela extraordinaria. Y además, yo ya empezaba a hacer escultura monumental y él había hecho las torres de satélite, entonces sabía del asunto. Y nada más que los dos éramos muy diferentes en la preocupación monumental. Y bueno, me causó extraordinario gusto de tener a Matías, que era como mi padre, pero aparte era un hombre que me criticaba duramente a mí, de frente, pero cuando se iba a sus amigos les decía, Sebastián es genio, ¿no? Entonces eso me llenaba porque te daba el equilibrio que se necesita como artista, ¿no? Porque sí necesitaba provocarme, porque era como padre, pues, ¿no? Decir, no te la creas, eso que estás haciendo es café frío, ¿no? O sea, ya, no. Y fue tu mentor, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Mi hijo se llama Matías, por Matías, ¿sí? Él fue su padrino, pues, ¿no? Cuando como lo que estás diciendo, cuando te
provocan y te aprietan y que necesitas estirarte pero te están conteniendo. Yo creo que es cuando esa explosión de emociones y es lo que puedes llevar a expresar de una forma mucho más rica, mucho más grande. Pero gracias a Matías yo pude conocer a gente muy reconocida en el mundo, muy famosos, y viajar por el mundo y entender todo lo que podía yo hacer allá. Y entonces empecé a tener éxito en el extranjero. Pero Matías me presentó y me volví amigo de ellos, de Noguchi, de Calder, de Fuller. O sea, eran artistas muy grandes. Y en México, gracias a Matías, yo conocí a Ramírez Vázquez en Israel y luego ya nos hicimos grandes amigos. O sea, y a Mario Pani incluso. Entonces mi vida ha sido así. Yo era mucho más joven que ellos, pero me incrusté con ellos. Entonces, pues era... Sí, entonces, O'Gorman, por ejemplo, yo estaba en la Academia de Artes aquí en México, porque primero entré a la Real Academia de Artes de Holanda. Estaba muy joven, y en México, pues no. Pasaron 5 años hasta que yo entré a la Academia de Artes de México, pero estaban todos ellos. Esa era esa generación, puros hombres de la edad de Matías, ¿sí? Y entonces, pues yo estaba alternando con ellos en la Academia de Arte, y era muy bonito porque me acuerdo que O'Gorman me decía muchacho, pero éramos compañeros de la academia, ¿no? Era muy bonito. Y eso, pues te va formando y te va dando carácter y te va haciendo, entre comillas, importante, pero hay de ti si te la crees y sientes que ya no pisas el suelo. Tienes que pisar el suelo para estar sereno y seguir atrapando el destino, ¿no? ¿Ahí conociste a Matías? No, a Matías lo conocí antes, en la escuela de arquitectura. Yo fui a pedirle una carta de recomendación y me dijo, no, ¿usted para qué quiere cartas de recomendación? ¿Para qué quiere estudiar más? ¿No? Digo, es que quiero ir a París. No, quédese aquí conmigo a dar clases en arquitectura. Digo, yo no sé dar clases. Total, me convenció y es una historia larga. Pude entrar a dar clases con él en arquitectura y de ahí dar clases en San Carlos y luego en la Esmeralda, y me convertí así como en maestro estrella en esa época. Estuve 8 años dando clases en las 3 escuelas, ¿no? Y eso también me formó. Sí. Entonces eso no es, pues no nací ayer, nací como antier, ¿no? Oye, ¿y hoy ya no das clases? ¿Ya no te...? No, porque el doctor Soberón, de una manera muy inteligente y con mucha dignidad, nos dio a los que diseñamos el Centro del Espacio Escultórico, que era Matías Geritz, Helen Escobedo, Felgueres, Erzúa, Federico Silva y yo. Nos volvió investigadores de tiempo completo en la universidad de nuestra propia obra. Y entonces fue como empecé a hacer todas mis publicaciones y todos mis libros. Yo llevo ahorita como 15 libros que son de unos para niños, otros en ligas con matemáticos y geómetras, y otros que son de mi obra que he realizado en diferentes partes del mundo, ¿no? Ya te conté casi todo, ¿no? No es cierto. Pues hay mucho todavía. Hay mucho. Y entonces, o sea, cambiaste la parte académica a plasmarlo en libros para que esto se mantenga. Es que así, puedas sí, hasta enseñar, o sea, llegas a mucho más gente a través de tus libros. Yo tenía que cumplir con las reglas de la investigación, y ser investigador de tiempo completo es eso, es producir tu obra, claro. Cada quien en su disciplina, ¿no? Investigar y producir, no de tipo investigador, por ejemplo, de estéticas. No somos críticos de arte, somos creadores, artistas. Entonces, de tu propia obra, cómo es el proceso de mi obra. Entonces hice las esculturas cultivadas, qué significa
que las esculturas cultivadas se puedan dar y cómo, qué son mis esferas cuánticas, qué son mis nudos, y todo en relación matemática, qué son los universos paralelos dentro de mi obra, y así, ¿no? Qué son los toroides. Entonces todo eso está relacionado con cosas muy científicas, físicas, matemáticas, pero directamente en la representación de mi obra. Es como tomar un modelo matemático, observarlo y convertirlo en un modelo escultórico, ¿no? Eso es lo que hago. Y entonces cuando los chavos están en el estudio y te dice, ¿para qué estudio matemáticas si no me va a servir en la vida? Llegas tú y nos dices que lo podemos aplicar en todos lados y que sí le echen ganas en la matemática. No, las matemáticas son fundamentales. Y está en todo. Está en todo. En el arte, en todas las representaciones. Las matemáticas, gracias a las matemáticas, a la geometría, que están íntimamente ligadas a la física, a la química, todas estas ciencias han sido fundamentales para el desarrollo de la humanidad, y las matemáticas fundamentales para conquistar el espacio exterior y para llegar a una teoría cada vez más cerca de la comprensión total del universo, ¿no? Entonces las matemáticas están en todo, hasta en los que no quieren. Hay artistas que son informales, que son más, ¿cómo te diría yo? Espontáneos o más... Y más brutales y más animales, por decirlo de alguna manera, porque así lo dicen y así quieren ser. Pues para hacer eso necesitas pensar y organizar y hacer un sistema y crear una obra y tener un lenguaje, aunque no quieras. Y ese lenguaje y ese sistema de constantes dentro de esa expresión espontánea está íntimamente ligado a las matemáticas, ¿sí? Se puede cuantificar tus ritmos, tus tiempos, tus notas fuertes, tus notas suaves, tu informalidad, tu caos, desde el punto de vista matemático. Ya está demostrado. Entonces, lo niegan, no lo quieren y no lo comprenden, pero no se dan cuenta que lo tienen dentro y lo expresan. Y lo están expresando. Y que teóricamente el surrealismo, o aparentemente es una explosión sin ton ni son, pues el surrealismo nace de las notas musicales, ¿no? Y fíjate que en mi época de maestro Kandinsky era fundamental para mí, para enseñar, aquella cosa de punto y línea sobre el plano de Kandinsky. Con eso era un universo para poder iniciar a los plásticos, tanto a la abstracción como a la figuración, ¿sí? No, es que es impresionante. ¿Cómo al final empezamos, o tú empezaste diciendo que qué te inspiraba y tú decías, pues todo lo que es la naturaleza, o todo, ¿no? Todo lo que es lo natural, y al final todo llegamos al mismo punto, que dentro de todo el cosmos del que estamos creados, llegamos a un punto de partida, y pues para nosotros los artistas ese punto de partida es el momento de lograr una expresión a través de nuestra obra. Y hay en el cosmos y en la naturaleza cosas muy concretas y al mismo tiempo muy abstractas. Sí. Entonces, quien entiende eso y lo ve y lo transforma y lo pone aquí para que lo veas, pues es un creador que lo sabe poner para que tú lo puedas ver y tener un suspiro, pues, y ya lo lograste, ¿no? ¿Sí? Pues yo creo que esto también se basa un poquito en todo lo que es los escritos de Leonardo, ¿no? Que Leonardo, todos sus escritos, lo que más ponía era la parte de la observación de la naturaleza y las preguntas que se hacían, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué, cómo es la lengua del pájaro carpintero? O cómo, o sea, todo el tiempo preguntándose cómo era la naturaleza para poderla de alguna manera llegar a expresar en su obra. Y en tantas conclusiones a las que llegó en sus investigaciones, que era muy tan adelantado que de repente encuentras el inicio de lo fractal, por ejemplo, sin darse cuenta que era fractal,
los análisis del orden y el caos, sin darse cuenta que era un paquetote matemático extraordinario, pero lo razonó, ¿sí? Entonces, Leonardo es maravilloso y es extraordinario. Hizo, porque él la escribió un monólogo sobre Leonardo, Rodrigo Murray, y lo está presentando, lo presentó en el Teatro Chola, ya se acabó su primera temporada, pero yo le hice la escenografía y te platico cómo salió. Él me hizo una entrevista, entonces le mostré los transformables y se quedó prendido de Leonardo 4, una pieza que yo le dediqué a Leonardo, y me dijo, oye, con esta pieza yo voy a hacer un monólogo sobre Leonardo. ¿De verdad? Wow. Podemos hacerlo y que me hagas, que esta pieza sea la escenografía del lago. Se le hice de 2 metros. Ese cubo que ves que está ahí protegido, ese es la escenografía. Y entonces él empieza el monólogo y empieza él solo a mover el cubo, y el cubo se va transformando en el espacio, y entonces es un monólogo extraordinario sobre la vida de Leonardo, pero al mismo tiempo en donde su vida y su creación como actor está íntimamente ligada, y viaja en el espacio-tiempo, en Leonardo, Renacimiento y en su vida, ¿no? Y luego me mete a mí como herrero de la escenografía, ¿no? O sea, es muy bonito, pero eso, pues fíjate hasta cuándo lo sigue provocando Leonardo, ¿no? Bueno, lo sigue provocando Leonardo, y también el que una obra tuya en honor a Leonardo haya inspirado de tal grado a otro artista para que pudiera plasmar todo esto en un monólogo que te lleva a otra expresión artística. Y entonces eso es lo más bello, pues, que está generando inspiración en el espacio-tiempo, en todas las posibilidades de crear, ¿no? Y para mí eso es el fin del artista realmente, del creador, el que puedas llevar, que lo que a ti te inspira o tú logras plasmar, lleve a inspirar a otros a lograr más cosas. Y yo creo que tú has logrado mucho de esto con toda la obra que has manejado, porque no solo yo creo que el tamaño que impacta en lo que tú haces, pero es donde lo ponen, los colores, el que se vuelva parte de ese escenario tan maravilloso que va inspirando por todos lados, ¿no? Y cómo provoca y cambia el medio, pero para los espectadores, pues, ¿no? Y eso transmite y sigue, y es que ese es el fin, ¿no? Sí, para mí también. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Qué sigue en lo que tú estás haciendo? Bueno, mira, yo he realizado mucha obra monumental por todo el mundo y ha dejado muchos íconos, muchos hitos de mi obra, pero el mundo es muy grande. Sí. Entonces yo puedo seguir trabajando pues infinito y llenando el mundo de obra. Claro, eso es maravilloso, ver una nueva obra, es lo que hago. Lo que hago es pensar en lo que viene, y lo que viene siempre pienso que va a ser mejor, porque así debe de ser, porque los artistas así pensamos, si no, no tiene sentido, y somos obsesivos y compulsivos, sin llegar a la enfermedad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo. Claro, vienen otras cosas que ya estamos trabajando, pero a mí me pasa, si yo hablo de mis proyectos que todavía no están tangibles y realizados, se me van, los pierdo. Entonces hay 2, 3 proyectos que de repente van a salir a la luz, y en mi propio estilo, en mi propia manera, y también monumentales. Y me encanta que digas esto, porque me inspira muchísimo a mí, que yo también dentro de mi parte artística, que el haber llegado a tantos lugares del mundo con tanta obra, y que has hecho tantas piezas diferentes y con tanta creatividad, que el que estés llegando a este momento de tu carrera
y que no pares, o sea, no haya un momento de decir, pues ya llegué al nivel que yo quería, no, sino que sigues y esa inspiración te sigue haciendo, queriendo hacer más. Es que un verdadero artista es de tiempo completo y es hasta el final. Mientras tengas inteligencia, capacidad física y mental, por eso, sí, posibilidades físicas, seguirás creando. Incluso puedes no tener capacidades físicas y tener una claridad mental, puedes seguir creando, porque hay ya muchas maneras de que transmitas y que sigas dejando obra. Bueno, Bella Joy, ¿sí? ¿no? Entonces, pues yo sigo trabajando, yo sigo trazando, inventando cosas para convertirlas en objetos, ¿no? Yo tuve una suerte extraordinaria hace algunos años, que yo fui a buscar que escribieran sobre mí para un libro en donde contenía hasta ese momento toda mi obra, ¿no? La obra monumental. Entonces fui con mucha gente, con matemáticos, con científicos, a la Unión Americana y Europa, incluso para que me dijeran si escribían o no y pedirles un autógrafo. A eso fui, por ejemplo, a Nueva York, a City College, y fue muy bonito porque llegué, hablé con Posamentier y empecé a explicarle, que me dijo, explícame para que yo pueda escribir. Le expliqué toda mi teoría, toda mi obra, todo, y le expliqué un objeto que yo acababa de crear, que era un calabillao, una cosa un volumen, que era una esfera que representaba lo que era el descubrimiento de Calabi y Yao para explicar la teoría de cuerdas y las supercuerdas. Okay. Entonces yo construí con lo que ellos hablaban y explicaban mi propio modelo, pero que se podía ver. Eso no se puede representar, en matemáticas es abstracto, pero puedes hacer una evocación. Entonces yo la hice y les expliqué esto y todo fue extraordinario, y no tienes idea que yo iba por una firma, ¿sí? Y de repente en la mesa ya al final me hicieron que repitiera 3 veces la explicación y la demostración y todo, y entonces me dijeron, bueno, pues hemos por decisión unánime decidimos darte el doctorado honoris causa de City College. ¡Guau! Y entonces tengo un doctorado de City College, ¿no? ¿Y tú solo ibas por un autógrafo? Sí. Entonces es maravilloso. Por eso te digo que el destino lo vas atrapando, ¿no? Claro. Pero yo creo que eso sucede cuando también toda tu energía gira en torno a lo que tú más te gusta, a tu pasión. Es verdad. Y a la creación. Gracias porque el destino nos trajo aquí, sí, y que nos haya recibido y que podamos tener esta plática a través del programa, que pues yo encantada que sea este programa el de aniversario por el primer año. Qué linda, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Sebastián, por recibirnos aquí también, y qué bueno que están aquí. Obviamente ustedes pueden localizar a Sebastián, ya sea en toda la información de Sebastián Escultor, y bueno, también en la Fundación Sebastián, donde apoyan y promueven el arte de artistas para que también tengan un espacio donde puedan presentar su obra y darse a conocer. Pues se acabó este programa en el que yo no quiero que pase esto, pero los tiempos siempre corren. Yo soy Viviana Martínez Minuti y nos encuentran ya sea en nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar este programa y todos los demás, la página www.eumaarte.com, Facebook, Instagram, ahí nos encuentran. Gracias por estar, este fue su programa de aniversario de Vamos a Platicarte. Hasta la próxima, nos vemos el próximo año. Gracias, bye.